Hola, yo soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo update energético sobre la luna nueva y el eclipse solar en Aries del 20 de abril del 2023 y los tránsitos más importantes de la segunda mitad del mes. Para empezar, te dejo un breve repaso de los eventos más significativos del mes de abril, porque esto nos ayuda a tener más contexto o más perspectiva a la hora de analizar este eclipse solar en Aries, que se dará el 20 de abril. Mercurio entró en Tauro el 3 de abril, luego tuvimos la luna llena en Libra el 6 de abril, Venus entró en Géminis el 11 de abril. Después de la entrada de Venus en Géminis tuvimos la conjunción anual del Sol y Júpiter, que este año se dio en el signo de Aries. Esta conjunción anual se repite aproximadamente cada 12 años en el mismo signo y es un momento muy expansivo, con una energía muy liviana, de expansión, de crecimiento y también de mucho optimismo o mucha confianza en la vida. El 14 de abril, justo unos días antes del eclipse, tenemos un sextil de Saturno al nodo norte en Tauro. Luego, el 20 de abril, tenemos la luna nueva y el eclipse solar en Aries, en el grado 29 de Aries. Y finalmente, Mercurio entra retrógrado en el signo de Tauro el 21 de abril. Y esta entrada de Mercurio retrógrado en Tauro da el comienzo de un ciclo de retrogradaciones en los signos de tierra, porque Mercurio también estará retrógrado en Virgo y en Capricornio a finales del año. A continuación vamos a profundizar un poco más en la energía de este eclipse solar o luna nueva en Aries. Esta luna nueva del 20 de abril se dará alrededor de las 5 y 12 minutos AM, hora GMT de Inglaterra, en el grado 29-50 de Aries, formando una conjunción con Júpiter en Aries, una cuadratura con Plutón, que está en el grado 0 de Acuario, y un sextil con Saturno en Piscis. Esta luna nueva es también un eclipse solar e híbrido. Un eclipse solar ocurre cuando la luna se encuentra entre el Sol y la Tierra, bloqueando la luz del Sol, que también simboliza a nivel metafísico la parte consciente o el yo consciente. Desde el punto de vista astrológico, los eclipses coinciden con una alineación de la luna y el sol y los nodos lunares, y en este caso tenemos justamente la conjunción del nodo norte, que se encuentra en el grado 4 de Tauro, con la luna y el sol en el grado 29 de Aries. Normalmente consideramos un orbe de aproximadamente 8 grados o 10 grados para estas alineaciones de los nodos con la luna y el sol que producen eclipses. Los nodos lunares progresan en sentido contrario a los planetas y próximamente pasarán del eje Tauro-Escorpio hacia el eje de Aries-Libra. Y este eclipse del 20 de abril es justamente el primero de esta nueva serie de eclipses que se darán en el eje de Aries y Libra en los próximos años. Durante el 2023 tendremos 4 eclipses mixtos, 2 en el eje Tauro-Escorpio y 2 en el eje Aries-Libra. Y estos eclipses del eje Tauro-Escorpio comenzaron en noviembre del 2021 en Tauro y terminarán en Tauro el 28 de octubre. Los eclipses generan un influjo de energía elevada sobre la Tierra y representan momentos muy kármicos en los que podemos llegar a sentir que la realidad y el tiempo se aceleran y que la vida nos impulsa a realizar cambios repentinos o dar grandes saltos de conciencia. La ventana de este eclipse comienza el 20 de abril alrededor de las 2:38 am, hora GMT, llega al punto máximo a las 5:16 minutos, hora GMT,
y finaliza a las 7:59 hora GMT. Este es el horario estándar de Inglaterra. Este intervalo de tiempo desde el comienzo del eclipse hasta el final es un buen momento para meditar o para realizar prácticas que eleven nuestra conciencia, porque la energía está muy intensa en ese momento del eclipse y es como un empujón evolutivo que puede propulsarnos hacia adelante con mucha fuerza. Y sabemos que muchas culturas, muchas tradiciones espirituales o incluso culturas paganas aprovechaban estos momentos importantes de los eclipses para ir hacia adentro o realizar diferentes rituales y diferentes prácticas de conexión con nuestra esencia, ¿no? Con esa conciencia que está más allá de las formas de nuestra individualidad o de nuestra personalidad. Las personas con planetas situados alrededor de los grados 25-30 de los signos cardinales, Aries, Libra, Capricornio y Cáncer, y también alrededor de los grados 0,5 de los signos fijos, Tauro, Escorpio, Acuario y Leo, son las que más percibirán la influencia de este eclipse. Esta lunación o este eclipse es en realidad la segunda luna nueva que se da en el signo de Aries, después de la luna nueva en Aries del 21 de marzo. Además, el eclipse está en conjunción con Júpiter y surge unos días después de la conjunción anual entre el Sol y Júpiter. Un evento astral muy auspicioso que este año también se dio en el mismo signo de Aries, el 11 de abril. Definitivamente vemos aquí una predominancia de energía ariana en el ambiente, así que esta es una gran invitación o una gran oportunidad para revisar cómo hemos integrado en nuestra experiencia el arquetipo de Aries. Porque obviamente, incluso si no tenemos ángulos o planetas en el signo de Aries, este sigue siendo un arquetipo que cada persona sobre la faz de esta tierra está utilizando en ciertas áreas o contextos de vida. A continuación, vamos a profundizar más en un tema arquetípico relacionado con Aries, que me parece muy relevante en el contexto de este eclipse, pero también aprovecho para invitarte a escuchar mis dos podcasts anteriores, el podcast sobre la luna nueva en Aries y la luna llena en Libra, porque en esos podcasts también explico y doy más contexto relacionado con el arquetipo de Aries, porque obviamente hay muchos aspectos que podemos analizar y eso es lo que he estado haciendo en las publicaciones anteriores. Aries es un signo cardinal de fuego. Siempre me gusta empezar por lo más básico. La energía cardinal es una energía de comienzo que genera ese impulso creador o ese deseo necesario para moverse, para actuar, para iniciar o emprender cosas en esta realidad física. Por otro lado, la energía de fuego nos otorga esa confianza, esa valentía y también esa pasión o ese entusiasmo necesario para poder avanzar. Pero también nos trae un potencial explosivo a nivel emocional y mucha impaciencia. Así que es una energía muy rápida, muy dinámica y muchas veces cuando restringimos esta energía en un contexto como es nuestra tierra o la materia, pueden salir chispas porque el fuego va muy rápido, pero al mismo tiempo la tierra tiene sus ritmos, ¿no? Tiene sus procesos y claramente podemos ver esta impaciencia característica en el signo de Aries. Aries se centra en cumplir la voluntad del yo y satisfacer los deseos personales. Y justamente hoy vamos a hablar sobre el deseo, que es un tema arquetípico muy importante en el contexto de este eclipse. En la rueda del zodiaco, Aries llega justo después de Piscis y nos muestra el impulso de individuación, de desprendernos de la totalidad pisciana para independizarnos
o reconocernos como un individuo separado. Desde el punto de vista metafísico, Aries simboliza la aparición del ego individual y el ego individual se sostiene en esta realidad a través del deseo. Así que si hablamos de Aries, hablamos en primer lugar del deseo y las acciones que emprendemos para cumplir esos deseos. Así que este eclipse es un momento ideal para hacer una revisión muy profunda de las motivaciones que existen detrás de nuestras acciones o nuestros comportamientos. Y es muy interesante observar que los deseos son como un motor que nos ayuda a canalizar nuestra voluntad y nuestra energía en una determinada dirección. Los que conocen mi otro proyecto, Sendero Yoga, saben que por allí hablo mucho de esta capacidad de dirigir nuestra energía o canalizar nuestra energía con conciencia hacia un determinado objetivo. Y este es solamente uno de los efectos de una práctica espiritual o una práctica de concentración, de trabajo interior. Volviendo al tema del deseo, hay deseos que nos ayudan a crecer y evolucionar, nos impulsan hacia adelante, pero también hay deseos que se convierten en grandes apegos que terminan generando mucho sufrimiento en la vida del ser humano. Y muchas religiones condenan el deseo porque asocian el acto de desear con el acto de apegarse a algo o a una forma en particular. Y como todas las formas son transitorias, apegarse a algo que inevitablemente va a morir o va a tener un final supone sufrimiento. Entonces existe esta tendencia en los contextos espirituales de asociar el deseo con el sufrimiento, porque cada vez que nuestros deseos no se cumplen, sufrimos. Pero aquí la pregunta importante es ¿quién sufre? Porque es el ego quien sufre. El ego se apega a sus deseos y basa su sentido de identidad en obtener esto o obtener lo otro o perseguir diferentes cosas, ¿no? Una pareja, un trabajo, un emprendimiento, todas las cosas que podríamos llegar a desear en este mundo o en esta realidad 3D. Pero si le damos un poco la vuelta a este asunto, comprendemos que a nivel primordial el deseo es solamente la voluntad de la conciencia de experimentarse a sí misma a través de distintas formas concretas. Y este proceso de experimentación implica limitarse o perseguir solamente ciertos deseos para poder manifestarlos, ¿no? Como algo concreto, tangible en la materia. Y en esencia, el deseo no es malo, porque el deseo nos permite darle una dirección a nuestra energía. Vale, quiero una casa, pongo mi energía en conseguir esa casa. O quiero estudiar un posgrado, pongo toda mi energía en estudiar ese posgrado. El problema surge cuando nos apegamos en exceso o nos identificamos con los objetos del deseo, porque es entonces cuando empezamos a sufrir, especialmente si esos deseos no se cumplen. Y también podemos mirar el mecanismo del deseo desde dos puntos de vista muy diferentes. Hay deseos del alma que nos acercan a nuestra verdadera naturaleza y también hay deseos del ego que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, cada ser humano está en su libre albedrío de decidir qué deseos va a perseguir. Va a perseguir los deseos que surgen predominantemente desde el ego, desde la personalidad o desde el individuo, o va a perseguir esos deseos que tienen un componente más álmico, más trascendental. Y naturalmente, el deseo del alma es un deseo que nos lleva hacia adentro, nos lleva a buscar respuestas en nuestro interior, mientras que los deseos del ego nos llevan naturalmente hacia afuera,
nos llevan a buscar respuestas en la creación, ¿no? En este universo manifestado que vemos alrededor. El ego, ¿qué desea? Desea reconocimiento, desea tal vez objetos materiales y posesiones, desea muchas cosas hacia afuera. Y esto no tiene nada de malo siempre y cuando no nos apeguemos en exceso a esos objetos o a esos logros, porque pasa algo en nuestra vida y de repente, no sé, la casa se va, o ya no tenemos ese puesto de trabajo, o algo cambia y ahí me quedo en el limbo, ¿no? Porque toda mi identidad estaba basada en esa cosa externa. Y claro, cuando eso se desvanece o muere, la paso increíblemente mal, ¿no? Porque estaba demasiado identificado con el objeto de mi deseo. Entonces, siempre los deseos del ego nos meten en un círculo vicioso de querer siempre más y nunca estar contentos con lo que hay, ¿no? Entonces, es esta búsqueda constante hacia afuera de tener más cosas, más experiencias, de experimentarnos a nosotros mismos desde diferentes ángulos y formas. Y esto puede alejarnos de lo básico, puede alejarnos de nuestra verdadera naturaleza, porque estamos constantemente en el ego buscando satisfacer los deseos de ese ego para que se sienta identificado, ¿no? Con diferentes cosas o con diferentes logros. Y si volvemos a lo astrológico, este juego de creación en base al deseo lo podemos comprender perfectamente si miramos al signo después de Aries, que es nada más y nada menos que Tauro. Aries simboliza el deseo o ese impulso creador inicial, esa voluntad primordial de crear una nueva forma, mientras que Tauro se encarga de transformar la energía del deseo en materia, en algo concreto o tangible. Entonces, con Aries sentimos un fuerte impulso creador de perseguir esto, de crear aquello, y con Tauro podemos bajar ese deseo a tierra a través de un proceso de manifestación, de transformar la energía en materia. Y obviamente este proceso requiere perseverancia, requiere paciencia. Estamos hablando de un proceso de tierra, de bajar a tierra, de manifestar. Y considerando que el eclipse del 20 de abril es un eclipse híbrido y que los nodos lunares están todavía en Tauro y Escorpio, y que el 5 de mayo tenemos un nuevo eclipse que activa el eje Tauro-Escorpio, pues tenemos por delante una invitación para reflexionar acerca de esta dinámica entre el deseo, la manifestación de ese deseo y la muerte de esa manifestación, que sería justamente Escorpio. Y este proceso es una constante en nuestras vidas. Surgen una infinidad de deseos, ponemos nuestra energía en manifestar esos deseos y luego se transforman en otra cosa, ¿no? O incluso hay manifestaciones que mueren, ¿no? Que no son eternas, son transitorias. Y todo lo que hacemos, desde el acto de bajarnos de la cama por las mañanas hasta crear una ONG para salvar los animales de África, está motivado por un deseo, a veces consciente, pero muchas veces completamente inconsciente, porque también hay deseos inconscientes que nos llevan a sostener diferentes comportamientos o diferentes actitudes y ni siquiera sabemos, ¿no?, por qué nos comportamos de esa manera. Pero detrás de esa actitud hay un deseo inconsciente que todavía no hemos reconocido. Y para comprender en profundidad el arquetipo de Aries, necesitamos comprender este mecanismo del deseo. Y esto se logra a través de un proceso de autoobservación y reflexión, indagando en esos impulsos primordiales que están detrás de todas las acciones que emprendemos en nuestra vida. Así que es un hábito muy valioso preguntarnos constantemente por qué hago las cosas que hago, cuál es mi motivación, cuál es el deseo detrás de lo que hago. Y esta
Y este es un ejercicio de autoconocimiento súper profundo, porque si persistimos en hacernos esta pregunta, vamos a descubrir muchas cosas. Y en primer lugar, es posible que descubramos que lo que hacemos está motivado por ciertos deseos de validación, de aprobación, de reconocimiento, y lo hacemos solamente para conseguir esta energía de vuelta, pero si miramos más profundo dentro de nosotros, tal vez ni siquiera queremos hacer esa acción o sostener ese comportamiento. Entonces, indagar en la motivación detrás de las cosas que hacemos es una lección fundamental. Muy bien, pues a continuación vamos a hablar un poco sobre los aspectos que se dan en torno a esta lunación, esta luna nueva y este eclipse solar en Aries. En primer lugar, mencionaba al principio que la luna y el sol estarán en conjunción con Júpiter en Aries. Y obviamente este es un evento muy significativo, que tengamos a Júpiter en conjunción con el eclipse. Justamente venimos de la conjunción anual del Sol y Júpiter en Aries, que se dio el 11 de abril, y es como si esta energía jupiteriana, sagitariana, impregnara todo el ambiente del eclipse. Y si volvemos al significado básico de un eclipse solar, comprendemos que el yo consciente, el Sol, está eclipsado, o la luz del Sol está bloqueada. Y Júpiter puede amplificar mucho este estado de falta de conciencia o falta de claridad. Así que, idealmente, este no es un momento para tomar grandes decisiones. Claramente, si la vida te pide, por una circunstancia externa, tomar una decisión importante, ese es un aspecto personal, porque significa que este eclipse viene a pedirte algo en particular. Pero generalmente no es un momento para lanzarnos o para decretar con mucha firmeza que vamos a hacer algo o que vamos a ir en una determinada dirección, justamente porque el yo consciente, el Sol, está eclipsado y nos puede faltar información para valorar esa decisión con más perspectiva. Por otro lado, el eclipse, la Luna y el Sol estarán en cuadratura con Plutón en el grado 0 de Acuario. Tenemos esta cuadratura de Plutón con los nodos lunares y con el Sol y la Luna, y esto nos habla de una transformación del yo, una transformación de nuestra identidad o de nuestro ego. Justamente hemos hablado mucho en este podcast sobre los deseos y sobre cómo los objetos de nuestros deseos nos otorgan una identidad. Deseamos esto porque nos sentimos identificados con el objeto de nuestro deseo. Quiero convertirme en médico porque hay una parte de mí que se siente identificada con ese estatus, ¿no? O con esa profesión de ser un médico que ayuda a los demás a sanarse. Y justamente estos deseos, que son la fuente de nuestra identidad egoica, vienen a transformarse. Y es posible que Plutón nos pida esta transformación de nuestra identidad egoica. Y este es un proceso que muchas veces surge en la vida del ser humano, incluso si no sabe de astrología o no se está trabajando interiormente, ¿no? Indagando en este tipo de conceptos, porque en cada etapa de nuestra vida nos identificamos con algo en particular y esto cambia a lo largo de la vida y es normal que cambie, ¿no? Cuando era adolescente me identificaba en exceso con una relación de pareja. Luego, a los 30 años, empecé a estar interesado en otras cosas y me identificaba más con eso, ¿no? Basaba mi sentido de identidad en otra cosa. Y estos objetos de deseo o estas cosas externas en las que basamos nuestra identidad
van mutando, van transformándose. Pero hay momentos en la vida cuando sentimos esta transformación o esta crisis de identidad con más fuerza. Y Plutón es uno de los arquetipos que nos habla sobre este tipo de crisis de identidad en las que estamos llamados a dar un salto muy grande, a saltar al vacío y convertirnos en algo distinto, algo diferente a lo que éramos en el pasado. Y en este caso, al estar conectado con el eclipse en Aries, pues puede hablarnos de una transformación de nuestros deseos, de revisar qué es lo que deseamos, por qué lo deseamos y cómo sacamos o basamos nuestro sentido de identidad en esos deseos. Hablemos ahora sobre el planeta regente de esta lunación. Marte, el regente de Aries y de este eclipse, se encuentra en Cáncer y está formando un trígono con Saturno en Piscis, de nuevo la misma influencia saturnina pisciana, y está formando también un sextil con Mercurio y Urano en Tauro. Marte en Cáncer nos habla de una actitud más indirecta o incluso defensiva a la hora de tomar acción o perseguir nuestros objetivos y deseos. Y Marte en Cáncer, recibiendo influencias piscianas y taurinas, nos invita a ser pacientes y armonizar la toma de acción con el estado emocional interno que tenemos para poder sacarle el mejor provecho a cada acción que emprendemos. Y con tanta energía ariana en el ambiente, esto puede resultarnos difícil porque es posible que sintamos esa impaciencia característica de Aries y de Marte. Sin embargo, la energía canceriana nos pide observar con mucha atención nuestro estado emocional interno, porque a veces no es suficiente con actuar, importa mucho más cómo lo hacemos, cómo sostenemos emocionalmente ese proceso de movernos en el mundo para hacer diferentes cosas. Y nuestro estado emocional importa muchísimo, porque esa es la energía que impregnamos en cada acción. No es lo mismo hacer algo cuando siento rabia o me siento mal o estoy triste, que hacerlo desde otro estado emocional. Cada acción que tomamos en la realidad está impregnada por una determinada energía. Y si queremos ser coherentes y íntegros en nuestras acciones, es importante que le prestemos mucha atención al estado emocional que tenemos, a la motivación que tenemos para tomar esa acción o para movernos. A continuación vamos a mirar el símbolo sabiano de este eclipse. El eclipse surge en el grado 29 de Aries y el símbolo sabiano para este grado 29-30 de Aries es un coro celestial que se eleva para cantar. Este símbolo nos habla, entre otras cosas, de las sinergias que surgen cuando varias fuerzas aparentemente diferentes se unen para crear algo en conjunto. Es justamente lo que comentaba antes con el sextil de Saturno en Piscis a la Luna y el Sol en Aries, esta necesidad de unir lo individual con lo transpersonal. Y como ya hemos visto, Aries simboliza el impulso de individuación, y el grado 29 de Aries sería la máxima expresión de este impulso de individuación. Una tarea de integrar el yo con el entorno o crear un puente de comunicación entre lo interno y lo externo. Y este puente de comunicación, al final, es lo que genera mucha energía en la creación, porque no actuamos solamente motivados por lo individual, sino tomando en cuenta también el contexto, el entorno y las personas presentes en ese contexto vital. Si actuamos exclusivamente desde el yo, podemos caer en la baja vibración de Aries, en el egoísmo, pero cuando ponemos el impulso creador o este deseo al servicio de un propósito mayor,
que nuestra propia individualidad, logramos generar armonía alrededor y también apoyar este cambio de conciencia a nivel colectivo. Como siempre, al final de este podcast te dejo una serie de preguntas que te ayuden a reflexionar sobre los temas arquetípicos asociados con esta lunación. Y en este caso te invito a reflexionar justamente sobre el deseo, una temática que hemos comentado a lo largo del podcast. ¿Cuáles son tus mayores deseos? Y basas tu sentido de identidad en lograr esos deseos. ¿Vives creyendo que te falta algo aquí y ahora? ¿Vives en el futuro demasiado apegado a tus deseos? El deseo es algo que suele alejarnos del momento presente y crear esta proyección hacia el futuro, cuando mi deseo se cumpla. ¿Te cuesta demasiado trabajo soltar y dejar ir los deseos que no se cumplen o te aferras en exceso, te resistes y luchas contra lo que es? Finalmente, algunas recomendaciones prácticas para integrar esta energía del eclipse. Es muy importante que estés en contacto con tu cuerpo físico. Esto te ayudará a descargar el exceso de energía y también te ayudará a estar muy en sintonía con lo que sientes, ¿no? Tener esa conexión emocional interior, tener esa habilidad de percibir tus necesidades más desde el cuerpo que desde la mente. Y cuando te anclas en el cuerpo físico, también cultivas este estado de presencia. Y esto te ayuda a obtener más perspectiva respecto a los deseos que proyectas hacia el futuro. Cuando estamos ahí metidos en la energía de un deseo, salimos del cuerpo, entramos en nuestra mente y más allá de esto nos vamos hacia el futuro, vivimos en el futuro y nos cuesta trabajo apreciar lo que ya es, que lo inmediato es lo único que tenemos. El deseo y el futuro es simplemente una proyección de la mente que puede convertirse en realidad o no. Así que esta conexión con el cuerpo, este entrar en el cuerpo y asentarme en el cuerpo, te ayudará también a cultivar más desapego respecto a tus deseos, observarlos simplemente como fenómenos mentales o pensamientos que pasan por tu cabeza y realmente pasar esos deseos por el filtro del cuerpo. Porque si es solamente un pensamiento que surge en tu mente y te llena de entusiasmo o de alegría, pero en 3 días ya te olvidas de eso, significa que no es realmente un deseo que vale la pena, ¿no? Es simplemente la mente buscando estímulos, buscando aferrarse al siguiente objeto de deseo. Así que el cuerpo se vuelve un ancla fundamental en la temporada de eclipses, especialmente porque puede haber mucho movimiento a nivel mental, a nivel energético, a nivel emocional, y el cuerpo es como una ancla, es la materia, es lo más concreto que tenemos y nos ayuda a estar presentes en el aquí y el ahora. Así que haz deporte, muévete, pero no movimientos locos, inconscientes, sino más bien busca esos movimientos conscientes que te ayuden a conectar con tu cuerpo a un nivel más profundo. Bueno, espero que este podcast te haya servido para reflexionar y nos vemos en el siguiente podcast en el que hablaremos sobre el eclipse del 5 de mayo. También, si quieres tener una sesión de coaching astrológico conmigo en la que analicemos con lujo de detalles tu carta astral, te invito a escribirme a la dirección de correo que encuentras en la cajita de descripción y te proporcionaremos todos los detalles para que reserves tu cita. Muchas gracias y que estés muy bien.